El alerta nos lleva a la provincia de Córdoba. ¿Cómo avanza la pandemia en la República Argentina? Récord de fallecidos, 21. Casos positivos, 1.188. Tomamos contacto con Carolina Biederman, periodista de Córdoba. Muy buenos días. El doctor Guillermo Capulla, Rubén Suárez y Solurros te saludan. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carolina. Buen día. Bueno, así es, nuevamente Córdoba con un récord de contagios. Es el segundo día en los últimos 10 días que tenemos este tipo de récord. 21 casos en total, 21 muertes en total y 1.188 casos positivos. Todos los días venimos trepando los 1.000 casos positivos de coronavirus, una situación muy difícil. Córdoba venía muy contenida en materia, sanitaria, pero sin dudas con el paso del tiempo creo que estamos transitando el pico, pero día a día este número va ascendiendo. El fin de semana llegamos a los más de 1.500 casos positivos y bueno, la mayoría por supuesto están dando en la capital. En lo que fue el número de ayer de contagios, más de 400 era del interior de la provincia, pero más de 700 solo en Córdoba capital, lo cual hace que hoy en día, en esta situación que estamos viviendo la mayoría de los cordobeses, tenemos algún familiar o conocido en una situación crítica vinculada al COVID. Ya el 68% de las camas han sido ocupadas en el territorio provincial, teniendo en cuenta que hace 10 días se sumaron 300 camas más en lo que es el servicio público y privado también, en total. Así que sí. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Insumos, camas, personal de salud? ¿Cómo se encuentra también el personal de salud en lo que respecta a los contagios? Bueno, en lo que es contagios, al principio se dieron mayor cantidad de contagios, tal vez porque varias clínicas privadas no habían tomado los recaudos. Esos fueron los primeros brotes que se generaron en la provincia, pero hoy, en este tiempo de formación se ha logrado contener y también capacitar a personal de salud para que esté a cargo de esto. Recordemos que también en Córdoba tenemos las fábricas de respiradores, 2 de las fábricas de respiradores, de las 3 que están en Argentina, por lo tanto, Córdoba pudo llevar este tipo de elementos al interior de la provincia que, lógicamente, siempre los polos y las ciudades más importantes eran las que estaban más equipadas. Esto se ha logrado contener, pero el número sigue creciendo, entonces por más de que se sigan, generando más insumos y más camas, sigue creciendo el número de contagios y realmente la situación es muy difícil y lo podemos ver en las colas de los lugares públicos y privados para testearse. Las colas en los lugares públicos llegan a las 6, 7 cuadras de gente tomando distancia para hacerse el testeo. Y en los lugares privados, el testeo llega a cobrarse 7.500 pesos y asimismo la gente lo hace porque en 48, 24 horas tiene el resultado. Ya nos vas a contar a ver si se van a cerrar algunos lugares, qué va a cambiar. Córdoba, como diferentes partes del mundo y de la Argentina, Doc, cuando uno se relaja, y no solo es la provincia de Córdoba, pasa esto. Así es, esto es como digo yo el boxeo, ¿no? Cuando se baja la guardia, entran los golpes. Y lo que estamos viendo es el corrimiento de lo que está pasando en AMBA, que teníamos el 93% de los casos, y ahora vemos provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que va creciendo el número. Yo quería preguntarle a Carolina, no una pregunta muy técnica, pero sí desde la observación, por ser habitante de la provincia. ¿Notaste que hubo un cierto relajamiento en la población con respecto a los cuidados por el coronavirus? Bueno, el relajamiento sí se produjo en el interior de la provincia, en lo que eran zonas blancas, en donde no había casos, en donde a partir de la llegada de un caso positivo que por lo general se generaba por los viajeros, por gente que trabajaba en el transporte, allí se desataron picos o tal vez reuniones familiares, encuentros que tal vez estaban permitidos por la fase en la que se encontraban. Allí se generaron grandes brotes, lo decíamos hace poquitos días, por ejemplo, en una celebración religiosa en donde asistieron, más cantidad de las personas que estaban habilitadas y se generó un brote con más de 2.000 personas aisladas y un gran número de casos en una localidad muy pequeña. Entonces, este tipo de situaciones se han generado en el interior. En la capital han habido controles estrictos, pero ya se empezaron a tomar medidas más rigurosas sin salirnos de la fase 5, que es de la habilitación de los bares, los restaurantes, pero con horarios limitados. Desde la semana pasada se tomó la determinación que de 20 horas a 6 de la mañana está prohibida la circulación de gente en la capital y esto lo han adoptado muchas de las localidades, excepto Villa Carlos Paz
y San Francisco. Se estima que esto también es por la... Sí. Vos hablabas de la localidad de Justiniano Posse, digo, hace muy poquito tiempo con el doctor Capulla hablábamos, y 2000 ya, ¿no? Y ahí va el relajamiento de la gente. Se relajaron, entraron todos sin barbijos, tal vez escucharon la palabra del sacerdote, del cura, y que decía, sáquense el barbijo, Dios nos está cuidando, no les va a pasar nada. Digo, 2000 contagiados. Ahí cuando te relajás en un lugar tan chiquito como Posse. Lo de Justiniano Posse creo que, digamos, trascendió todas las fronteras. Es un caso que está en investigación, lo tomó de la Fiscalía, porque, bueno, estamos hablando de una celebración de la Virgen Patrona del lugar que no solamente asistió gente de Justiniano Posse, sino de las diferentes localidades alrededor, en donde había gente que era COVID positivo aparentemente y no lo sabía. Todos se quitaron el barbijo, estaban en un lugar cerrado, también en las afueras de la iglesia había gente, rompieron con todos los protocolos y bueno, era una zona blanca que hoy realmente está muy complicada y en estos lugares, por lo general en el interior, asiste mucha gente mayor, entonces gran preocupación por lo que se generó mucho riesgo en ese contexto. Claro. ¿Analizan en Córdoba capital o en otros municipios marcha atrás, cerrar, tema reuniones, también esos horarios que capaz termine más temprano la actividad? ¿Se analiza o no? Bueno, ahora desde la semana pasada hasta el día 12 de octubre no se permiten las reuniones familiares directamente y bueno, está esta restricción que no solamente no se puede asistir a bares y restaurantes, sino que no se permite la circulación en la calle de 20 horas a 6 de la mañana. Hay controles policiales, controles también de los municipios, que bueno, en el interior sobre todo los municipios han puesto a sus funcionarios, a todo su personal a realizar este tipo de control. Solo pueden circular a aquellos que tengan una justificación y obviamente esto ha generado muchísima rapidez con el sector, por ejemplo, gastronómico y todos aquellos que tienen actividades hasta más tarde, en donde, bueno, la actividad obviamente se ve resentida hace mucho tiempo, pero es la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo que es muy difícil y los números lo ven, 21 muertos en Córdoba es mucho. Hablar de 700 casos por día en Córdoba capital, donde la población es pequeña, es mucho. Lo estamos viviendo los cordobeses muy de cerca en esto de que todos tenemos gente, conocidos, amigos, familiares COVID positivos. Entonces, es necesaria realmente que se tomen estas medidas porque con un 68% de las camas ocupadas, por más que se sigan poniendo todos esos respiradores y camas, es una situación muy difícil y obviamente el personal de salud está muy cansado. Doc, qué claro que queda esto, ¿no? Más allá de lo dinámico del virus, de lo científico, de lo médico, queda muy claro. Y esto, atención, por la ciudad de Buenos Aires digo que en esta semana fundamental que se van a flexibilizar y bienvenido sea algunas actividades. Mirá, por ejemplo, el sector gastronómico, pero ahí donde tenemos que comunicar cada vez más el distanciamiento, el método Dybala que también dice el doctor, porque cuando eso no se cumple, Doc, eso sí que está comprobado. Claro, el punto es que como aquí en la ciudad de Buenos Aires ha habido 600 y pico de casos, la gente dice, bueno, ya está, ya aflojamos, ya está, ya fue, ya pasó. No, porque esto lo estamos viendo, tenemos que tomar el ejemplo de lo que está pasando en el mundo, lo que pasó en España, lo que pasó en Francia, en París, en Londres. El tema es ese, es tomar conciencia de que aunque bajen los casos, sigue estando el virus, no se fue, va a seguir estando. Y depende mucho de nosotros, del cuidado que tengamos. Y quería preguntarte, Carolina, quizás no demasiada técnica la pregunta, pero sí si tenés idea con respecto a las proyecciones que tienen las autoridades de seguir así Córdoba, ¿qué se espera? ¿Qué escenarios posibles hay? Estamos transitando sin duda una de las situaciones más difíciles de Córdoba. Vamos a esperar qué pasa el día 12, cuáles son las nuevas medidas que se tomen. Por los números que continúan creciendo, se espera que, bueno, que las medidas sean más rigurosas y además porque se han roto muchas normas. Las fiestas, las capacidades máximas se han violado. La semana pasada hubo 2 grandes fiestas clandestinas. Este fin de semana, por ejemplo, en Villa Carlos Paz se realizó un congreso de emprendedores digitales que, bueno, rompieron la norma, se juntaron en un espacio de capacitarse, algo que obviamente que está prohibido, y eso hace a la circulación del virus, que es lo que se está lógicamente trabajando, y los perjudicados siempre son, bueno, aquellos que cumplen con la norma, que realmente respetan las capacidades, y bueno, vamos a ver cuál es la determinación que se toma ahora el día 12. Por lo que se habla en el momento es que seguramente sigan estas medidas rigurosas. Claro, a ver, medidas rigurosas. Por los números que van creciendo. Fiestas clandestinas, lo que siempre decimos, ¿no? Las fiestas clandestinas, la cantidad de personas, el que se cree Superman, el que yo no voy a tener el virus y si lo tengo no me va a pasar nada. A ver, además de perjudicar a los familiares, amigos, conocidos, a contraer el virus y que te puedas morir, estás perjudicando a los comerciantes.
A ver, hace muchísimos meses que hay muchos rubros que todavía no pudieron levantar la persiana y que directamente la tuvieron que cerrar definitivamente. Tampoco estás pensando en el comercio del barrio, en ese que siempre ibas a comprar el juguete, el libro, el cuaderno a tu hijo. Y que tiene protocolo, y que cumple el protocolo. Cumple. El comerciante cumple el protocolo. Justamente, las fiestas clandestinas. Gran cantidad de gente que ha ido en estos últimos días. Y también preguntante, Caro, por el tema de la economía. ¿Cuál es el impacto justamente que están recibiendo estos comerciantes, estos empresarios allí en Córdoba a raíz de la pandemia? Bueno, hay dos panoramas. Por un lado, el de la industria, en donde se ha decidido que la industria no se frene. Las actividades industriales a lo largo del territorio provincial continúan activas y eso ha sido la determinación del gobierno de la provincia. Ellos son la excepción para poder continuar, generando materia de trabajo. Lo que son los comercios tienen horarios restringidos, están habilitados con horarios de 9 de la mañana a 8 de la noche, pero por ejemplo los shoppings, lugares más grandes, ya los hipermercados ya tenían horarios más flexibles, lo cual han tenido que retrasar ese tipo de horarios de apertura porque la gente a las 8 de la noche no puede circular por la calle, no se puede salir. Esa es la determinación, siempre y cuando uno tenga una habilitación, un permiso laboral o de cuidado de persona que lo pueda habilitar a través de la página de la provincia y que, digamos, sea la excusa. Pero en general se ha tratado de cuidar a estos. Pero el sector que más ha mostrado, digamos, incomodidad con estas medidas es sin duda el gastronómico. Pero estas fiestas clandestinas, muchas se llevaron a cabo en lugares habilitados que decidieron, cerrar las puertas y en otro sector del bar o boliches que no se podían abrir, que están cerrados hace mucho tiempo, a hacer estas fiestas domingos a la noche, el día antes de que se tomara la medida esta de la restricción de horario, como una despedida, digamos. Claro. No. Bien, Caro, muchísimas gracias por este informe que brindás desde Córdoba. Bueno, gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, Doc, algo aprendimos y ahora lo tenemos que aplicar. No nos embarremos, como bien decía el Doc ayer, que el DNI, que los horarios, todo eso está bien, que se aplique, que haya normativas, pero lo fundamental, si donde vivís el virus no avanza tanto y no hay tantos casos, no te relajes, porque ahí está lo peor y después cierra todo. Absolutamente. Sabemos que perjudicamos, como bien decías vos, a todos los comerciantes, nuestros vecinos, a la gente que trabaja, si no hacemos las cosas que se deben hacer. Algo aprendimos. Seguro. El mundo aprendió. Sabemos lo que hay que hacer hasta que llegue, digamos, la solución a esto, que es una terapia adecuada o una vacuna adecuada. Es esto: distanciamiento, el cuidado, el uso de barbijo, la limpieza y ambientes ventilados. Y por un rato, Doc, y por un tiempito todavía. Adaptabilidad y aceptabilidad. Hay que aceptar esto y hay que adaptarnos a esto. Quien no quiera cumplir esto va a tener problemas y nos va a perjudicar a todos. Se queda, Doc. Me quedo.